Bienvenidos y bienvenidas, estimados maestros, al Instituto GEMAS, el cual vamos a trabajar con nuestra asignatura Educación por Competencias. En esta sesión número 2 vamos a abordar el tema Reflexiones sobre la educación basada en competencias. Y en ese sentido, vamos a ver algunos elementos de la intención de las competencias, que estas están vinculadas a poder contribuir a la mejor comprensión del enfoque por competencias y también potencializar la educación y la capacitación. Y en ese sentido, Perroneau nos dice que actualmente en el ámbito del trabajo y de la formación se hace uso y a veces el abuso de la palabra, de este concepto de competencia, sin que por ello tenga un significado estable ni compartido por otros, hasta el punto que a menudo se oponen inútilmente algunos saberes y algunas competencias. Hablamos de tres elementos para describir una competencia. Primeramente, las situaciones, los recursos que lo movilizan, la naturaleza de los esquemas del pensamiento que permiten como tal la movilización. Y en ese sentido, con estos tres elementos, se transforma el contexto donde uno se desarrolla de manera profesional y desde la capacitación. Renaud nos habla también de algunos elementos comunes o varias definiciones como tal de las competencias. Nos dice que es el énfasis en la medición, hacer algo desde la eficacia y la rapidez, también hacer algo con flexibilidad, ajustándose a las circunstancias. Es un saber hacer más que un saber. Y en ese sentido nos damos cuenta de una cuasi definición que se es competente para algo cuando ese algo se puede hacer rápido, económicamente y con flexibilidad. Pronoun nos da a conocer 10 nuevas competencias para la enseñanza. Y en ese sentido, se habla de organizar y animar situaciones de aprendizaje, gestionar la progresión de los aprendizajes, elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación, ampliar y aplicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo, realizar un trabajo en equipo, hacer la participación de la gestión de la escuela, informar e implicar a los actores educativos, como en el caso de los padres de familia, utilizar las nuevas tecnologías, afrontar los saberes y los dilemas éticos de la profesión y también organizar la propia formación continua. Las competencias y los objetivos están vinculados a un proceso de transformación y en ese sentido vemos que una competencia la vamos a redactar, la vamos a definir con un verbo en infinitivo y que ésta sea ampliamente definida y que también no requiera de un criterio de ejecución. Es el objetivo, mediante el verbo en infinitivo, tiene que estar estrechamente ligado, enlazado, definido, y requiere especificar la situación y el criterio de ejecución. La evaluación de una competencia requiere tres elementos: la observación de desempeño, la revisión de productos y una evaluación de conocimientos. Desempeño, productos y conocimientos.
podemos encontrar en www.conocer.gov.mx. Podemos abundar sobre la importancia y el impacto que tiene la evaluación desde este campo de desarrollo. Las competencias nos van a llevar a la capacitación y en ese sentido vamos a observar el liderazgo, el pensamiento sistemático, las habilidades conceptuales, las habilidades analíticas, la persuasión, la orientación al cliente como tal, el convencimiento e influencia que éste tiene en el desarrollo del proceso. Las competencias genéricas nos van a establecer una comunicación, un liderazgo intelectual, una organización de personas y ejecución de las tareas y también una organización y un cambio desde la perspectiva global humanista y también de un manejo de sí como tal. Estas competencias genéricas se tienen que establecer a partir de los procesos en los cuales se establecen, ¿sí?, el trabajo y la postura de sinergia y el traslado del desarrollo para la construcción del conocimiento. Sabater nos habla sobre capacidades cerradas y abiertas, pero también nos dice que estas competencias son igual a estas capacidades cerradas. Stenberg habla sobre los estilos del pensamiento, un estilo de manera preferida de hacer las cosas, de una manera de pensar y de actuar, no con una aptitud, sino más bien con los estilos que se adquieren y pueden variar. Y los estilos para poder detectar, describir y medir. Y en ese sentido, maestras y maestros, en la sociedad y en la capacitación, ¿sí?, tenemos que llevarnos, además de estas competencias, tenemos que fomentar las capacidades abiertas y favorecer ciertos estilos de hacer las cosas. Entonces, deberíamos reconsiderar nuestros métodos de docencia y la planeación curricular. A partir de esta presentación, maestras y maestros, nos lleva a ver una educación por competencias. Y en ese sentido, vamos a abordar algunos elementos que son importantes en esta educación vinculado a este concepto de competencias. Sabemos de antemano que este cambio profundo que se ha dado en el quehacer educativo desde el proceso humanista implica un profundo cambio por parte del docente, pero hablar de una educación por competencias nos lleva a ver esa relación con la educación y el proceso para el aprendizaje, desde el concepto de la competencia que va a incluir conocimientos, procedimientos, actitudes, saber, saber hacer, saber ser y saber estar, relacionados con la práctica profesional y el desempeño laboral, que van a permitir actuar con una manera de
eficacia, ser capaz de encontrar y aplicar mejor la solución de posibles problemáticas en distintas situaciones y contextos profesionales, sabiendo elegir en cada momento la respuesta adecuada según los distintos recursos personales, sociales, profesionales con los que se encuentra. Las características de este proceso de la educación por competencias nos va a llevar a hacer una articulación de conocimientos conceptual, procedimental y actitudinal. Ser competente, pues lógicamente nos, nos obliga, ¿sí? Y también nos implica ser seleccionador en cada una de las situaciones y contextos del conocimiento para hacer la transformación y de esa manera poder resolver problemáticas o algunos retos en cuestión. Las competencias deben deben de estar desarrolladas desde el proceso de formación, tanto inicial, permanente y con la experiencia a lo largo de la vida. También maestras y maestros, en este proceso, en la segunda sesión que estamos trabajando con nuestra asignatura, educación por competencias, nos lleva a realizar una acción reflexiva y una mejora permanente. El hecho de tener una dimensión aplicada, la capacidad de transferir conocimientos, actitudes y habilidades a situaciones prácticas para, de esa manera, resolver de forma eficaz. Eso no implica la repetición mecánica en ciertas pautas de acuerdo a la actuación, sino más bien, para ser competente es imprescindible reflexionar, ¿sí?, sobre el procedimiento seguido y los resultados obtenidos, ¿sí?, para poder orientar y mejorar siempre las acciones. Entonces, a partir de ello, hablamos de la formación, ¿sí?, en procesos de transformación a través de las competencias. Para lograr, es importante cambiar este paradigma, ¿sí? Debemos de considerar un profundo cambio de la labor docente. Así también, de esta manera, los docentes deben pasar de ser facilitadores del aprendizaje de manera significativa a los alumnos, así como poder garantizar el logro de las competencias personales, profesionales, más allá de poder superar un examen o una serie de pruebas de evaluación. Aplicamos entonces de esa manera los procesos de un aprendizaje por las competencias, nos lleva a realizar un cambio de enfoque de la docencia en lo que se refiere en este proceso de la educación por competencias. A partir de esto, vamos a identificar, ¿sí?, al estudiante que sea competente en su desempeño profesional, garantizar ese aprendizaje significativo para que se pueda acomodar a los nuevos aprendizajes
de manera profunda y de esa forma poder establecer conocimientos previos. Los principales procesos metodológicos y técnicas que pueden aplicarse para la enseñanza por competencias son todas aquellas que van a promover y garantizar aprendizajes significativos, junto con las simulaciones profesionales de un aprendizaje cooperativo, de un trabajo en equipo, reflexión y participación activa de los estudiantes. El docente podrá adaptar sus objetivos basado no solo en los conocimientos teóricos, sino sobre la enseñanza y aprendizaje de forma significativa, desarrollando pues habilidades, competencias que consideren adecuadas y siempre también estén vinculados a los procesos básicos. Hablar entonces en ese sentido de los objetivos docentes basados no solamente en los conocimientos teóricos, sino más bien en los aprendizajes significativos, nos lleva a ejecutar las competencias bajo el origen del concepto como tal, ¿sí? Entonces, en ese tenor, tendremos que ver a la persona que sea competente, que debe saber actuar de forma pertinente en el contexto particular, en los recursos personales y también en todo este ámbito de redes en los cuales se establece. La enseñanza de estas competencias va a enfatizar, ¿sí?, los procesos. Y en ese sentido, frente a los conocimientos teóricos, debemos de considerar este apartado del saber actuar con eficacia en un contexto particular con un objetivo definido, ¿sí? A que nos lleve ser competente es ser capaz de actuar y reaccionar de manera pertinente y durable en una situación que se puede enfrentar. También se habla de los cambios, ¿sí?, importantes sobre la relación de los recursos humanos, ¿sí?, y que estos se tienen que transformar desde el paradigma de generar conceptos y procesos. La selección, que muchas veces se hace de manera tradicional, ¿sí?, va a estar vinculada a una estrategia personal basada en la búsqueda e integración de las personas, en la capacitación del aprendizaje, en la innovación, en la creatividad, bajo un trabajo colaborativo, de equipo, flexible, de automotivación, de orientación a la calidad y a la estabilidad emocional. Para Stenberg nos habla de este proceso de orientación a la calidad, estabilidad emocional, habilidades sociales, el cambio de análisis de puestos, donde se busca el poder mejorar los procesos y poderlos establecer.
El aprendizaje en este tenor nos lleva a identificar a la educación por competencias. A partir de esto, el proceso nos lleva a tomar en cuenta los elementos de una educación, ¿sí?, por competencias. Desde este proceso de la educación, que es una metodología pedagógica que va a hacer énfasis en el desarrollo de habilidades, conocimientos, actitudes que van a permitir al estudiante resolver problemas de manera concreta en los contextos específicos. En estos modelos que van a estar vinculados más que todo a un pensamiento crítico, esta capacidad que tenemos los seres humanos para actuar de manera efectiva en situaciones complejas. Esta educación por competencias, desde el aprendizaje, busca que los estudiantes sean capaces de enfrentar los desafíos y también que identifiquen algunos elementos en los cuales se establece el aprendizaje y que busca, más que todo, trabajar para poderse adaptar a los entornos que favorezcan a un aprendizaje basado en las competencias. Maestras y maestros, la orientación desde los resultados prácticos, el aprendizaje no solo se evalúa en relación a la función del conocimiento adquirido, sino más bien desde la capacidad de poder aplicarlo, ¿sí?, en los problemas cotidianos y también en procesos concretos. La integración desde el conocimiento, desde las habilidades y las actitudes, se van a ver vinculadas a un proceso de tipos de aprendizaje que no solo va a evaluar, sino más bien va a identificar qué sabe el alumno, ¿sí?, que también qué puede hacer y cómo lo puede realizar en diferentes contextos. Una evaluación continua, formativa, desde el proceso en el cual vamos a establecer un enfoque continuo que básicamente está diseñado a identificar áreas de mejora durante todo el proceso de aprendizaje y no solo al final. Y esto va a permitir ajustar en las estrategias de enseñanza. También hablar de esta integración de conocimientos, habilidades, actitudes, que va a implicar la combinación, ¿sí?, de diferentes aprendizajes. También en los diferentes contextos que existen como tal. La evaluación continua y formativa, desde este proceso, identificamos
¿sí? Que va a ser continuo, que va a estar diseñado para la mejora durante el proceso de enseñanza, no solo desde el campo en el cual se puede establecer, sino más bien desde la postura de una evaluación, desde un proceso de aprendizaje autónomo, colaborativo. Es por ello, maestras y maestros, que en esta sesión número 2 estamos identificando la importancia que tiene nuestra asignatura, una educación por competencias, y esta a tomar en cuenta, a poder contribuir para mejorar la comprensión desde el enfoque de las competencias y su potencial para la educación y la capacitación. A partir de estas, identificamos la naturaleza del pensamiento, ¿sí? Permanente. Hablamos también de esta movilización pertinente del conocimiento, desde los elementos que lo van a componer y también desde las políticas educativas para mejorar la calidad y la pertinencia de la enseñanza, ¿sí? Desde los currículos, del desarrollar una educación de transformación. Entonces, maestras y maestros, tenemos que tener cuatro posturas. Una preparación para el mundo real, ¿sí? Centrarse en situaciones, ¿sí? De prácticas, problemas concretos de los estudiantes para mejorar y prepararlos y, más que todo, poder enfrentar esos desafíos de la vida cotidiana y también desde esta otra postura que sabemos que es una realidad en el ámbito laboral, desde un pensamiento crítico, nos va a llevar a identificar, a reflexionar y analizar el impacto de los docentes en el desarrollo. Un elemento más, el desarrollo integral, que va más allá de los conocimientos académicos, sino más bien de aspectos socioemocionales para favorecer el desarrollo integral. También un elemento más desde la motivación, ¿sí? Y también desde los intereses en el aprendizaje, tomando en cuenta los procesos de educación, ¿sí? Por competencias, nos va a llevar a identificar más que todo el desarrollo integral de nuestros estudiantes y no solamente en el campo educativo, también en los procesos de los ámbitos personal y profesional y también desde los aprendizajes para acompañar durante toda su vida. Asimismo, consideramos imprescindible saber, sí, que las competencias educativas pueden ser trabajadas, ¿sí? Y también pueden ser transformadas desde los diferentes contextos.
el desarrollar habilidades, conocimientos que van más allá de la acumulación de datos, sino más bien en la preparación de destrezas, en el desarrollo, ¿sí? Y en los desafíos para el nivel académico. Entonces, en ese sentido, vamos a mencionar que las competencias educativas van a permitir servir al proceso de las herramientas académicas, a las herramientas vinculadas a las aptitudes. Por tanto, tenemos que considerar la importancia y el impacto que tienen los procesos de las competencias educativas que son más útiles y que vamos a trabajar, ¿sí? Desde un proceso de comunicación lingüística, digital, emprendedora, de conciencia, de expresión cultural, personal y social, en las ciencias y en las competencias del ciudadano. Una competencia plurilingüe está vinculada a la comunicación y esta que sea de manera eficaz en varios procesos de las habilidades y desde un proceso en el cual se va a establecer la transformación del individuo. La comunicación, desde este apartado de las competencias, desde la habilidad lingüística, va más allá de las palabras, sino más bien de esta relación de estrategias para desarrollar habilidades de expresión y comprensión oral, promoviendo así una comunicación clara y también persuasiva. A partir de esto, identificamos que los estudiantes son capaces de participar en debates, ¿sí? Y en la construcción de sus propios conocimientos. Las competencias digitales son esenciales para lograr el proceso que sea necesario, importante desde la utilidad profesional. Y en ese sentido vamos a ver la importancia de transmitir la necesidad de un uso responsable, siendo conscientes de el proceso de las tecnologías y la transformación. Las competencias, desde la conciencia y la expresión cultural, es otra de las competencias más importantes para el presente y para el futuro de nuestros estudiantes. En este proceso de la educación por competencias, nos va a llevar al proceso de impulsar nuevos enfoques, fomentar la solución de problemáticas, de preparar nuevas posturas desde el compromiso, la responsabilidad, los valores intelectuales de crecimiento personal y de conocimiento desde la conciencia global y expresión que se van dando. Este enfoque interdisciplinario va a estar interconectado
de las competencias, en las cuales se tiene que atender y se tiene que desarrollar el proceso tanto dentro como fuera del aula. Además, es importante ver el proceso interactivo, los docentes, los estudiantes, en esta metodología activa que nos va a servir para afianzar, hablar entonces del el proceso consciente de la tecnología, ¿sí? De la importancia que tiene la responsabilidad en el proceso del acompañamiento de una educación por competencias. Nos resulta de destacar el proceso entre las competencias profesionales, el uso reciente de este proceso en el cual se tiene que establecer. Hablar entonces en ese sentido nos lleva a la implementación de un contexto educativo que es fundamental y que es posible implementar procesos vinculados a estas variaciones, aprendizajes de transformación, es decir, de poder generar un ser activo, promotor del conocimiento. Tenemos que considerar también este establecimiento de un sistema habitual de orientación al estudiante para el desarrollo de habilidades y conocimientos y también desde una metodología nueva, participativa, desde un enfoque que va a establecer la transformación de la realidad, ¿sí? En la educación de las competencias, en este nuevo proceso de facilitar el aprendizaje desde las habilidades o las técnicas, como también para poder establecer un deporte o una postura de oportunidad de aprovechar metodologías que demuestren el proceso de transformación, de mejora. El proceso de la educación por competencias va a estar vinculado a este mundo globalizado, a esta mirada de la información, de la comunicación, pero también es importante que nosotros identifiquemos, que centremos la atención en el aprendizaje, en las oportunidades, ¿sí? En la preparación de una nueva postura que va a obligar a los procesos para clarificar la idea, hacer una descripción de ser aplicable, de priorizar al aprendizaje, de utilizar esta flexibilidad vinculada a
la resolución de problemas, a la comunicación, a esta capacidad de razonamiento, a poder lidiar con la incertidumbre, al trabajo en equipo, ¿sí? Una educación por competencias nos llevará a hacer una transformación en el contexto donde vamos a desarrollar nuevas posturas de tomar en cuenta las ventajas permanentes de la enseñanza, ser capaz de generar procesos en los cuales podamos aplicar este matiz de la educación por competencias. Lógicamente, bajo el proceso de estrategias, bajo un enfoque de transformación, tomando como punto de referencia las características, el trabajo vinculado al desarrollo de las competencias. Entonces, hablar de ellas, pues básicamente nos llevará a desarrollar un proceso, una mejora. A partir de esto, bueno, vamos a tomar en cuenta la transformación, ¿sí? Los elementos en los cuales se compone. En ese sentido, hablamos de las reflexiones sobre la educación en competencias, en las creencias de la necesidad de las organizaciones, de los sectores de producción, de elevar las capacidades que se tienen para desarrollar el perfil de competencia, tanto de manera individual como colectiva, para hacer frente, pues, bueno, a todos estos caminos sociales, económicos, procesos de globalización que se han dado y que han surgido desde diferentes posturas en las cuales se establece. Esta capacidad de poder generar el proceso, de identificar los estándares, establecer los niveles de conocimiento, las habilidades, para cual, bueno, generar el éxito laboral y en las funciones adecuadas para cada grupo ocupacional. Esta combinación de conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes, valores, requieren una comprensión y una transformación de una realidad compleja desde el proceso en el cual se construyen los saberes. Vamos a considerar el proceso de enfatizar esta capacidad que tenemos los seres humanos para alcanzar los resultados favorables y deseados. Y esto infiere a las expectativas desde un contexto en la cual vamos a integrar los elementos de los insumos de las competencias, del contexto individual y grupal,
desde los procesos de relación, en la comprensión y en la transformación de la realidad compleja. Desde esta perspectiva, ¿sí? de, la, de las competencias individuales, ¿sí? de relación, también desde el proceso en la cual se establece la mejora, desde las consideraciones de una educación en competencias centrada en los estándares, en las normas que van a involucrar los procesos, que van a implicar modelos y también modalidades que se adaptan al saber, al proceso de normalización, a la evaluación, a la certificación. En ese sentido, nos damos cuenta de la importancia que tiene este proceso de la educación por competencias. Desde una estructura, identificamos, ¿sí? este marco de la educación, de la capacitación, de la formación de la persona, de poder asumir este aprendizaje de calidad, ¿sí? de producto y de un resultado deseado. Desde esta implicación que se tiene, también identificando el desempeño, la aplicación, conocimiento, producto, la participación desde un papel de agente social involucrado, tomando como punto de partida los atributos de las competencias académicas, profesionales, ¿sí? desde los criterios en los cuales se establece un aprendizaje organizacional, desde el proceso de la complejidad y más que todo de un papel de las competencias desde la estructura del aprendizaje y la formación, la educación de los individuos, asociado a una variedad de competencias claves, las curriculares, aprendizajes centrales, competencias socionormativas, las técnico-instrumentales también, la metacompetencia, que esta se va a referir a un orden superior, más allá de la información básica de las habilidades rutinarias derivadas de los procesos de interiorización y de un aprendizaje profundo, como la creatividad, el sentido común, el pensamiento crítico, la capacidad reflexiva, el análisis sistemático y también holístico, esta agilidad mental, un conocimiento de sí mismo y un aprendizaje balanceado desde las distintas competencias que se van dando. Desde los diferentes procesos que identificamos, vamos a darnos cuenta los extractos, las bases, los procesos, los sistemas que están vinculados al aprendizaje centrado en las capacidades de un aprendizaje individual y colectivo, ¿sí? Desde estas que se van adquiriendo a lo largo de la vida. Las competencias en este apartado de la educación básicamente nos va a llevar a poder establecer el desarrollo
la implementación es un proceso contextual desde una mirada de relación, desde los procesos en los cuales se establece y también desde la experiencia, la capacitación y la educación. Pues es un gusto, maestras y maestros, estar con ustedes en esta sesión número 2 con nuestra asignatura Educación por competencias, que abordamos el trabajo del proceso de poder establecer la postura y la mirada donde nosotros tomamos en cuenta